Y esto no es algo que diga yo, lo pueden ver en medios de todo el mundo, incluso del propio Estados Unidos, solo tiene una caracterización posible, y es que son pasos hacia una economía de guerra. Es decir, se están preparando para una guerra. Me dirán, pero si ya están en guerra, atacaron Venezuela, está Medio Oriente, está el tema de Ucrania ahí dando vueltas. No, bueno, para otro tipo de guerra, para una guerra en serio, para una guerra grande, para una de esas guerras que se saben cómo empieza, pero no cómo terminan. Esa clase de guerra que nos pone en peligro a todos. Esa clase de guerra que nos pone en peligro a todos. Y ahora está de moda, para terminar, ahora sí, decir que Hitler era comunista. ¿Vieron que todos los muchachos andan diciendo eso, los muchachos libertarios? Y la verdad histórica, profusamente documentada, es que Hitler y los nazis hicieron lo que hicieron con el apoyo y el impulso del gran capital alemán, que estaba preocupado por proteger sus negocios ante las amenazas que representaban otras élites occidentales, por un lado, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos, y la revolución en Rusia por el otro. Y esta vez, como vimos en ese repaso que vengo haciendo toda la semana, son los grandes capitales norteamericanos, empresas petroleras, empresas de tecnología y fondos buitre, los que le piden a Trump que haga lo necesario para proteger sus intereses. Y de última me pregunto, este gran protectorado americano que proyecta Trump en sus palabras y que, como vimos, está inspirado en un proyecto tecnócrata de la década del 30, que a su vez estaba bastante inspirado en la experiencia de los nazis en Alemania. Esta idea de un protectorado americano, digo yo, para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿qué es sino la versión maga del Lebensraum alemán, ese supuesto espacio vital que planteaban los nazis? Necesitaba Alemania para estar seguro ante las amenazas externas y que sirvió de excusa para dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, 100% Lantos. preocupada. Una vuelta de whisky para todos, por Claro. favor. Ay, sí, te cerraste Estoy. ahí con la Segunda Guerra Mundial y dejas abierta una tercera. Bueno, no soy yo, es Trump. Claro. Yo lo único que hago es contarlo y es lógico. En otra época, yo no quiero sonar a viejo choto, pero soy un poco un viejo choto a mi corta edad. Pero en otra época, la gente a la mañana abría el diario y de lo primero que se enteraba era de esto. Porque el diario empezaba con internacionales, seguía con economía y te metías en la rosca una vez que ya más o menos entendía de qué venía Contexto. el contexto. Hoy veo que no hay... No digo solo en los medios argentinos, me pregunto cuántos dirigentes argentinos entienden realmente la profundidad de los procesos que están teniendo lugar por estas horas. Y además, ¿cuántos, incluso aunque los entendieran, cuántos tienen herramientas para enfrentar esta situación que estamos enfrentando hoy, ¿no? Porque ni siquiera parece haber herramientas en la oposición argentina para enfrentar la situación interna, Sí. bueno, ni hablar de una cuestión ya regional. Darse cuenta que necesitas nuevas herramientas es un primer paso igual, ¿eh? Está bien, está bien. Es un primer Bueno. paso. Asumirlo. Ojalá lo estén Pedir, asumiendo. como dice Nico, pedir un whisky, hacer una reunión con un par y decir, che, Sí. esto se está Sí, yendo un poco charlar. al carajo, ¿no? ¿Qué ¿Qué hacemos? hacemos? No, ¿y ¿Qué qué hacemos? También podrían reunirse con otros que están pensando esto, porque justamente no es algo que esté pensando solo la Argentina. Yo creo que hay algo ahí, que hay una urgencia, que yo entiendo que es enero, la gente quiere tomarse vacaciones, fue un año muy intenso, pero chicos, hay una escalada tal que demanda que pongan, por lo menos a leer, pero también a comunicarse con otros líderes de oposiciones, de por lo menos regionales, por lo menos de la TAM. Quieren ser más cipayos y hablar con Europa. Europa también está muy preocupada. Y tiene motivos para estarlo. Y tiene motivos de sobra para estarlo. De todos modos, todos deberíamos estar preocupados. pasa ¿no? que de repente alguien manifiesta algo en contra de Trump y Trump te llama, ¿no? Y te llama y te pide arreglar las cosas, como sucedió en Colombia. Sí, no sé si le pidió arreglar las cosas Claro. o se lo O- propuso o- en otros términos. O bueno, o lo extorsionó, o lo apretó, o se lo propuso en otros Como términos. sea. Pero es curiosa. Fue tranquilizador igual, ¿no? Sí, claro, un poco por sí, supuesto, un por poco sí, supuesto. pero sabemos que Trump... Yo quiero saber cómo va esa reunión, si se efectúa y si sale, porque tenemos el precedente de Donald Trump haciéndole bullying a Zelensky en el Salón Oval. Digo, no sabemos cómo puede salir
eso y si va a ser algo positivo necesariamente para Colombia. Pongámoslo en contexto, después de 3 días de tratarlo de narcotraficante, decir que lo va a bombardear, que lo va a sacar del poder, ayer hubo una llamada telefónica entre Petro, el presidente de Colombia, y Trump, que fue informada por Trump y en términos, como decimos, Muy mucho más buenos. ligeros Sí. En de el los mismo- que se venían hablando. En el mismo momento en el que Petro estaba promocionando y armando una manifestación muy numerosa en la frontera y desplegando 30.000 hombres del ejército en la frontera con Venezuela, ¿no? Así es. Digo, todo un contexto picante que no sabemos si se desactivó por ese llamado. No digo me causó gracia porque no es gracioso nada en este contexto, pero toda la situación de cómo Trump maneja estas cosas resulta curioso para lo que estamos acostumbrados en contexto de geopolítica de este nivel de tensión. Y la foto que subió Petro tarde en la noche argentina con una especie de bufanda acá hablando con Trump, y eso es todo lo que puso al respecto, ¿no? Recostado y Una- medio sonriente, ¿no? Medio sonriente, medio que a mí me hizo dudar. El gesto no pude interpretar si era un gesto de buena onda o de tensión, pero bueno, también es algo nuevo cómo se dan las discusiones geopolíticas en esta época de redes sociales y noticias al instante, ¿no? Absolutamente, y donde el impacto de la comunicación es inmediato, ¿no? Inmediato. Y eso, en parte, también es lo que permite que no se vea toda la figura, sino que se vaya viendo todo de forma fragmentada. Diego. Sí, difícil, ¿no? Contraponer al poder de Trump otro poder desde la región, más cuando se fue debilitando todo liderazgo, más cuando la región está cambiando de color, ¿no? Uno de los datos nota al pie de todo esto es, no sé si decir la impotencia de Lula o el acuerdo de Lula. Es uno de los grandes perdedores, sin duda. Sin duda. Sin duda. Y pienso en cuánto se extraña al Papa Francisco, Sí. que fue siempre un contrapeso en esta situación, ¿no? Hoy solamente uno puede pensar en China y Rusia con algún tipo de capacidad de respuesta, al mismo nivel que Trump, jugando ese juego, porque el derecho internacional, que todos lo hemos aludido, no existe más hace muchísimo tiempo, es letra muerta. Y Trump con esto, bueno, obviamente que da una vuelta de página, Sí. pero me parece una situación muy complicada para que alguien le ponga un freno a Trump. Está China sobre Taiwán, ellos dicen nosotros vamos a respetar el derecho internacional, pero es un contexto donde Y Diego, ¿cómo se le puede responder a esto, no? Además que ayer, entre otras cosas, porque además Trump tira una atrás de la otra, no te da respiro, te pones a prestar atención a una cosa y ya te tira otra, anunció el incremento del 50% del presupuesto en defensa para 2027, Es con lo lo que- cual sí, es lo que estamos- decías en la introducción, ¿no? Es una medida que es una medida de guerra directa. Aumentar un presupuesto de defensa en 500.000 millones de dólares. Sí. Es decir, vamos a ir a la guerra y a la guerra grande. Hay que ver si es una medida a fondo o si simplemente es un anuncio que después no se concreta. Claro. Pero digo, claramente Trump acá está... lo fue con el ataque a Venezuela y son las reacciones posteriores. De alguna manera, si fuera una partida de póker, diciéndole a todos, miren que yo no me voy a ir al mazo. Ustedes jueguen todo lo que quieran, yo voy a jugar hasta el fondo. Sí. Y la verdad que con alguien como Trump, ese hasta el fondo es peligroso. Sí, creo que ni él sabe, ¿no? ¿Cuál es ese fondo? Digamos, va haciendo camino al andar. Hoy publica el New York Times una entrevista de 3 horas de anoche con Donald Trump, que dicen incluso que los periodistas, creo que 4 o 5 periodistas del Times, estaban presentes cuando la llamada de Petro y que Trump les dijo, quédense, Banquen un toque. pero a condición de que esto es confidencial, ¿no? Bueno, y estuvieron ahí presentes. Pero lees la entrevista y te van dando la pauta de que no es que tiene todo diseñado Sí, ya no en hay su una cabeza. planificación. Y en Venezuela nos vamos a quedar mucho tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? Bueno, quién sabe, ¿no? Hablan de Veremos. hasta entre 1 y 2 años, ¿no? Porque 1 año para convocar elecciones, después 6 meses para organizar esas elecciones. Ayer yo hablaba con alguien que conoce, que está ligado a Washington y a Venezuela, y hablaban de 18 meses mínimo. Obviamente por eso está preocupado España, la Unión Europea y todos los que querían que asuma María Corina Machado. Y a eso hay que agregarle otra cuestión, que es que en los antecedentes más inmediatos, más allá de que en Latinoamérica no es Medio Oriente, ni en Irak ni en Afganistán el llamado elecciones terminó con la transición. De hecho, la transición en Irak duró 8 años, las elecciones se hicieron a los 2 años y Estados Unidos se fue recién 6 años más tarde. Y en Afganistán casi 20 años duró la Sí. intervención y terminó mal. Sí, Terminó mal. yo creo que es importante también marcar
No pasó ni una semana No. del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Obviamente que uno va viendo señales también en relación a la respuesta de Venezuela, de lo que quedó del chavismo ahí en la República Bolivariana, pero para mí me parece importante marcar los límites, ¿no? Marcar, por un lado, una falta de una planificación estratégica en términos de hacia dónde va este conflicto, que en muchos casos parece el de un loco que abre un montón de puertas y que no sabe bien dónde van a terminar. Y también, bueno, ¿qué respuestas hay desde los otros lugares, no? No solo desde China, desde Rusia. Brasil ayer en la OEA hablaba del secuestro de Nicolás Maduro, que es una terminología que no usaron otros países de la región. Entonces yo creo que hay un campo abierto todavía y que también parte de la lectura, no sé, yo estos días, me imagino todas, estuvimos como muy metidos en temas de internacionales, leyendo diarios de otros lugares, porque también la línea editorial en Argentina es de un poder absoluto, que está todo resuelto, que Estados Unidos tiene el control de Venezuela y Estados Unidos no sabe ni determinar si hay 30 o 50 millones de dólares en petróleo estancado en Venezuela. Entonces, digo, como que Estados Unidos no tiene el poder absoluto que pareciera como para avanzar en un control que dice, no solo voy a vender ese petróleo, sino que me voy a asegurar que lo gasten en productos estadounidenses. Bueno, ¿cómo? Digo, hay un montón de cómos que no están resueltos. Y hay un detalle ahí en el anuncio que hizo Trump ayer que es curioso, porque dice, esa plata va a ir a cuentas offshore. Es impresionante, dice, la plata que salga de la venta de ese petróleo va a ir a cuentas offshore. En defensa del pueblo venezolano, En defensa del pueblo rarísimo, rarísimo. Retomando esto que decía Cande anoche, hablábamos en Batalla Cultural con un experto en petrolero de Caracas y él mismo decía, la verdad es que esto es prácticamente imposible de materializar, que la venta del petróleo venezolano, ese dinero sea depositado en cuentas que... No entiendo cómo va a pasar Claro. esto porque no hay estructura ni jurídica, ni legal, ni administrativa Yo para creo que que eso igual suceda. hay a contramano, un poco, para poner como otro punto, otra de vista. Yo creo que hay una parte de todo esto planificado por Trump. Esta confusión, esta cantidad de anuncios que hace que la mitad son ciertos, la mitad sería una especie de fake news, de ridiculización, creo que la hace a propósito, porque esta confusión, esta de abrir 20 conflictos para ver por dónde canta, te sigue poniendo en un estado de alerta sin poder avanzar hacia una primera idea o solución que vos quieras plantear. Y me parece que hay algo de eso en Trump que está planificado, porque lo traigo muchas veces a lo que hace Milei, obviamente mucho más berreta, en Argentina mucho más bruto, pero digo, hacen eso, ¿no? Una batería de cosas, algunas quedan en el camino, olvidadas, pero lo más importante lo logran y lo avanzan. Y van 4 días y Venezuela sigue siendo un país tomado por otro. Y va un año nada más de Donald Trump. Eso va también hay que menos marcarlo. de un año del segundo Donald Trump. Hay un factor más que me parece que hay que incorporar al análisis, que también explica parte de estas aparentes contradicciones, idas y vueltas y demás. Que es que Trump es una persona de edad avanzada y que Sí. legalmente no tiene reelección y que ya se está jugando debajo suyo una sucesión donde aparecen distintos actores. Aparece su vice, J.D. Vance, que es el representante de Silicon Valley. Aparece Marco Rubio, que es el secretario de Estado, otro de los hombres fuertes de este gobierno, que es el representante, si se quiere, más del republicanismo tradicional, conservador además. y latino, con mucho interés en lo que pasa en esta región. Y aparece también, y en los últimos días levantó el perfil, salieron varias notas al respecto de él, una figura menos conocida que es Stephen Miller, que es el segundo asesor en seguridad nacional de Milei, que tiene varios cargos de esos que reparte. De Trump, perdón. Asesor. El Rasputín, le dijeron alguna vez de dicen al Trump. Rasputín. Es un tipo que parafrasea discursos de Goebbels en sus propios discursos, que abiertamente dice nosotros somos el país más poderoso y vamos a utilizar ese poder, y que es el ala más, si se quiere, desembosadamente fascista del gobierno. Antimigrante por completo. Bueno, es el zar de la antiinmigración. Y cuando empezamos a ver esto, también son todos estos grupos corriéndose por derecha unos a otros, lo cual vuelve más peligrosa la dinámica. Hay un tema con el petróleo también, ¿no? Porque, ¿qué quiere Trump? ¿Que baje el precio del petróleo, como está diciendo? Eso complica a las mismas compañías petroleras que Trump está invitando a invertir. Vos lo decías en el editorial, se habla de reuniones, de que fueron avisadas. Los directivos de Chevron, de Exxon, de las otras petroleras que están en Venezuela o estuvieron en Venezuela, porque hoy la única que está es Chevron, dicen a nosotros nadie nos informó nada, y una caída del petróleo no se sabe a dónde va. No es beneficioso, ni siquiera con el propio plan que Trump está insinuando
para Venezuela. El tema Ahora, es que... perdón, ¿no Sí. hay ahí una estrategia de terminar de financiando a Rusia si cae el precio del petróleo a nivel global? Yo creo que hay una Puede ser, agenda pero a más las petroleras interna. no les conviene, ¿no? A Yo las creo que hay una petroleras una agenda más interna en relación al petróleo y ciertos compromisos que tiene Donald Trump con la población estadounidense, con una población estadounidense que no, digo, Donald Trump ya tuvo una gestión y perdió porque no lo pudo mejorar la vida a sus votantes, básicamente. Y ahora está un poco en la misma situación que antes y bajar el precio del petróleo es bajar el costo de la energía Sí, en Estados pero Unidos, es mejorarle Va esas al mismo tiempo en condiciones. contra del plan que está Sí. anunciando para Venezuela, que es todo el plan, tiene que ver con el petróleo, con recuperar los barriles que hoy son 1 millón de barriles por día, Bueno, de llevar pero- eso a 3 millones, que era en algún momento, ¿no? La cifra que Yo Venezuela... ahí tengo otra hipótesis. Yo creo que el tema no tiene que ver tanto con las reservas de petróleo, sino con el flujo actual de petróleo. Y cuando uno mira, si suma toda América, digamos, si metemos a Brasil ya en la ecuación, que Trump claramente está pensando en meterlo este año, ya sea por elecciones o de alguna otra forma, metemos a la Argentina y demás, la doctrina Monroe, digamos, el hemisferio occidental, hoy produce el 40% del flujo de barriles de petróleo. Y la carrera tecnológica con China en este momento es una carrera, sobre todo, que se dicta por los cuellos de botella. Aquel que logra sortear mejor sus cuellos de botella y plantarle cuellos de botella al otro, va teniendo ventaja. En los últimos años China tuvo ventaja. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le había puesto un cuello de botella muy fuerte, que era restringo la venta de microprocesadores, y China en pocos años logró generar una industria propia de esos microprocesadores y saltear ese cuello de botella, y a la vez China le puso el tema del procesamiento de tierras raras como cuello de botella a Estados Unidos todavía no lo pudo resolver. El gran cuello de botella en el mediano plazo de la inteligencia artificial es la energía. La demanda de energía se va a multiplicar por 10, 15 de acá al 2030 y la capacidad de producción de energía del mundo no tiene forma de multiplicarse en el mismo factor. Entonces, creo que el que pueda adueñarse de la mayor cantidad de energía en los próximos 2, 3, 4 años va a poder plantearle un cuello de botella muy importante en la carrera que para Silicon Valley y para la Casa Blanca, entiendo que también, es la más importante de todas las que está corriendo, porque parten de la premisa de que el que primero llegue Estados Unidos o China a patentar una inteligencia artificial lo suficientemente avanzada, va a sacar tanta ventaja de todo el resto que se va a terminar ahí cualquier discusión. Estas famosas inteligencia artificial general, superinteligencia y demás. Yo no digo que vaya a pasar eso, pero entiendo que es una de las premisas sobre las cuales se está actuando. Y me parece que hay una cuestión más de controlar el flujo de energía en los próximos 5, 6, 7 años que en pensar en estas reservas de millones y millones de barriles que hablan de una mirada a 20, 30 años. ¿Y qué pasa del otro lado? Pues vos decías, en el hemisferio occidental concentramos el 40% del flujo del petróleo mundial. ¿Qué pasa del otro lado? ¿Cuánto control tiene Estados Unidos sobre el 60% restante? Estados Unidos no tiene control sobre el 60% restante, pero por ejemplo un conflicto grande en Lo Medio tiene- Oriente lo tiene- haría que buena parte de ese 60% que falte quede afuera de la cancha. Claro. Ataques en masa a refinerías rusas, que podrían darse en caso de un conflicto directo entre la OTAN y Rusia, dejaría fuera de juego un 20 y pico %, que es lo que hoy produce Rusia. Es decir, Estados Unidos se lo estaría teniendo dentro de este área vital para usarlo, digamos, más fácil de defender. Es un continente que Estados Unidos podría defender. Igual México uno no puede decir que es todo Estados Unidos, ¿no? Brasil tampoco. No, O sea, pero... es la zona de influencia. Es la O zona de lo que influencia. proyecta Trump tener, ¿no? Sí, y En ni el siquiera mediano tener plazo. en un sentido estricto, con que le alcance la amenaza de la bomba para sentar a negociar a las autoridades de México, de Brasil, de Argentina, y decirle, mirá, me vendés a mí, no le vendés a tal otro, le vendés al que yo digo. Digo, hay distintos métodos de... Hoy Venezuela produce muy poco, son 1 Sí. millón de Sí. barriles, Sí, sí, sí. 600.000 iban a China. Yo hablé con gente ligada que conoce el tema China también y me dice se puede prescindir fácilmente Sí, esos sí, sí, hoy 600.000. Y lo que anuncia Trump, que obviamente conmociona decir 30, 50 millones de barriles, en realidad es algo que Esteban Actis lo decía en las redes, que es un especialista en cuestiones internacionales, decía, Estados Unidos produce esos 30 o 50 millones de barriles en 3 días, en 5 días, porque produce 13 millones, casi 14 millones de barriles por día. Entonces, cuando Trump hace un anuncio así, dice,
nos van a dar 50 millones de barriles, uno dice, qué impactante. Sí, pero encima ni En siquiera dice realidad, en qué plazo. no lo dice, uno supone en un año o en el corto plazo, igual no cambia porque la gran apuesta me parece es que Estados Unidos logre poner en funcionamiento otra vez a Venezuela, pero ahí demanda un montón de tiempo. Se habla de 10 años de inversiones, 100.000 millones de dólares. Hay un tema a mí que se me escapa, que lo decía el otro día en Batalla Cultural Gabriel Puricelli, que es la calidad del petróleo venezolano, que aparentemente es una calidad Muy alta. que necesita Estados Unidos para no sé, Las refinerías de Estados Unidos están pensadas para refinar ese tipo de petróleo. No todos los tipos de petróleo son iguales, sino que tienen como, para explicarlo sencillo, densidades distintas. Entonces las refinerías estadounidenses están especializadas en ese petróleo, ese crudo que es muy denso y que está en Venezuela el 19% del que está en todo el mundo, ese tipo de petróleo en particular. Yo insisto con lo de la agenda interna de Estados Unidos. Por un lado, para marcar los límites que está teniendo Trump en su gestión dentro de Estados Unidos, no solo por esta guerra interna desatada entre ICE y la población de Estados Unidos, sino también para marcar, bueno, ayer teníamos a Trump tuiteando sobre la importancia de la vivienda, ¿viste? Como de repente tiene una agenda de decir que Mandani no me Viene robe, Venezuela, claro, sí, no no. me robe el mejoramiento en las condiciones de vida. Y por el otro lado, Venezuela como un laboratorio. Venezuela como un laboratorio de un país que tiene todas sus relaciones comerciales que miran hacia Rusia, hacia Irán, hacia China, bueno, reconvertirlas y que pasen al 100% a Estados Unidos. Eso es un laboratorio perfecto de lo que necesita Estados Unidos para repensar su hegemonía dentro de Occidente. Ahí hay un dato con Delcy Rodríguez, ¿no? Porque ella, entre muchas cosas, fue ministra de Hidrocarburos, fue directiva de Citgo en algún momento, y vos mencionabas en el editorial que el gobierno de Venezuela se opuso a este fallo del juez de Delaware que le daba Citgo a Paul Singer, a los buitres. Bueno, ¿qué dijo Delcy Rodríguez hace un mes? La venta de Citgo es un vulgar y bárbaro despojo, dijo la vicepresidenta. Y además dijo que, que no reconoce esa venta, lo que vos mencionabas, la diferencia de precio. Y además dijo que fue utilizada para la violencia contra Venezuela, la Citgo, ¿no? Todo esto no está en el proceso a quien le entregaban dinero de Citgo por autorización del gobierno de los Estados Unidos. Todo esto está pasando en el proceso de quién le entregaban el dinero de Citgo. Bueno, sí, esto es lo que contaba, ¿no? El alter ego, porque Guaidó, mientras era presidente de Venezuela, gastaba plata de Citgo y de PDVSA en nombre del Ejecutivo venezolano. No era el Ejecutivo venezolano, pero se agarra de eso el juez para fallar de esta forma. Claro, el tema es, hoy Delcy Rodríguez debe decir otra cosa de esa misma empresa, de esa misma autorización. Porque hoy Pero está... Creo que todo eso es gran, toda esa duda, ¿no? Sobre Delcy Rodríguez, sobre la cúpula chavista que quedó a cargo de Venezuela. Ahí hay algo que vamos a ir desentrañando con los días. Sí. Hoy Trump le dice al New York Times, Delcy Rodríguez está haciendo todo lo que le pedimos. Por eso la elegimos a ella y no a Corina Machado. Ahí hay una gran incógnita, ¿no? Respecto de qué está pasando con eso y cuánto de verdad negociaron o no. Anoche habló Delcy Rodríguez, dijo exactamente lo contrario. Dijo, este es un gobierno soberano, el dinero del petróleo venezolano va a quedarse en Venezuela. Bueno, hay que ver ahí. Sí, salió esa comunicación de PDVSA que llamó la atención en términos de la negociación con Estados Unidos, pero uno lee el comunicado y en ese comunicado dice, bueno, estamos en negociación con Estados Unidos en el marco de las relaciones que ya tenemos con Chevron, en el marco de las relaciones comerciales que tenemos con un montón de países. Entonces hay una línea distinta entre un Trump que te dice, yo voy a controlar la venta de tu petróleo y qué haces después con esos dólares, y la línea esta, no del gobierno oficial, sino de PDVSA, diciendo, bueno, estamos charlando, pero en las condiciones... Voy a decir de libre mercado, difícil un libre mercado con un país que bombardearon su capital y secuestraron a su presidente. Y todo esto se toca con la Argentina, porque también está la mirada de Estados Unidos puesta en la Argentina, porque Argentina también produce energía, porque Argentina también está pasando por un proceso de privatizaciones, y es inevitable que todos los actores que forman parte de esa conversación, Diego, tomen nota de lo que está pasando en Venezuela. ¿Directa o indirectamente? Sí, bueno, el gobierno está avanzando muy fuerte, ¿no? Yo diría desde diciembre con las privatizaciones. Contamos en su momento de lo de las centrales hidroeléctricas
y ahora tiene 8 empresas. Vamos a ir repasando. En primer lugar, bueno, tenemos que tener presente que mañana Caputo va a pagar finalmente, ¿no? Sí. Tema de Cande. Ahora en un rato lo vamos a repasar, pero sí, va llegó a junto. pagar a los bonistas, bueno, el repo, la tasa, etcétera, pero hay 700 millones de las represas de las centrales hidroeléctricas. En la placa 1 vamos a ver, para los que están mirando YouTube, dólares bajo el agua. Las empresas pagaron los 700 millones por las represas del Comahue. Llegaron hace unas horas esos 700 millones de dólares, por los cuales... Caputo los había apurado. Sí, los apuraba porque los necesita. Vende la joya de la abuela, obviamente, el ministro de Economía. Esto es a 30 años la concesión que le están dando a un grupo de empresas. Ya hablamos de quiénes son los dueños de esas empresas, algunos muy ligados al gobierno de Milei. Pero privatizaciones para pagar la deuda, 700 millones, ahí lo vemos en Más Energía, uno de los suplementos que desde la Patagonia cubre día a día todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta y también en este caso con las represas. En la placa 2 vamos a ver algo que ayer el Tano nos compartía en el chat que tenemos del pase. Las empresas que quiere privatizar el gobierno dejaron de tener superávit y en un año pasaron a perder plata. Está hablando de 8 empresas. Hicimos una placa, la placa 3, con el trabajo de Juanpa, ahí, que detalla cuáles son esas 8 empresas, ¿no? Porque, claro, la particularidad del gobierno de Milei es que está rifando empresas que son superavitarias. No tiene ningún problema. Claro, cuando asumió Milei eran superavitarias. En poco tiempo pasaron, por el ajuste brutal en el Estado, a ser deficitarias. Ahí, para los que están en YouTube, vemos el déficit que hoy tiene Enarsa, que tiene AISA, que tiene Trenes Argentinos, que tiene el Belgrano Cargas, un ferrocarril estratégico para la producción, lo quieren las grandes cerealeras. Ese capítulo solo, el capítulo Belgrano Cargas sería para hacer un programa especial, recorre 17 provincias. Bueno, y además era una empresa en la cual China tenía puesto mucho interés y había invertido mucho dinero, sí. Cosa que ahora quedaría un poco en suspenso en este nuevo escenario. Sí. Hay que ver quién se queda con el Belgrano Cargas. Todo esto va a ser, yo te diría, en el cortísimo plazo. Y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, bueno, ahí está el detalle para los que están en YouTube. Estas 5 empresas, 5 de 8, tenían superávit hasta que llegó Milei, ¿no? Uno dice, ¿es un proceso de vaciamiento, de ajuste para rematarlas y entregárselas a sus amigos? ¿O es efectivamente que eran superavitarias porque tenían, como dice el gobierno, un presupuesto excesivo? Hay otras 3 que siguen siendo... Perdón, Diego, sí. Si tenés un presupuesto excesivo, gastás más. Eso no explica que seas superavitario. Bueno, claro. No pero tiene mucha lógica. Claro, pero el gobierno te dice, yo le ajusté, despedí personal en muchas de ellas. Y las empresas dejaron de hacer lo que hacían y ahora pierden plata. Sí, Es bastante... Sí, bueno. sí. Es el razonamiento del gobierno de decir, estas empresas son deficitarias. Sí. Las 3 que siguen siendo superavitarias, Núcleo Eléctrica Argentina, también empresa clave de la que venimos hablando mucho, Corredores Viales e Intercargo. Aunque son superavitarias, están para venderse, ¿no? En el caso de Núcleo Eléctrica, una parte del capital accionario, no todo, pero el gobierno las quiere liquidar por completo. Vamos ahora a la privatización que me parece que es la que está generando una disputa, porque Milei está involucrado, o gente muy cercana a Milei, como en otros casos, está en esta disputa, que es la privatización de Tecnópolis, que se anunció hace 20 días. Ahí está Leonardo Cifeli, que es el secretario de Cultura. Depende Tecnópolis de Cifeli. Bueno, citando el anuncio formal del jefe de gabinete, vocero Manuel Adorni. Esto fue el 14 de diciembre. El gobierno lanza mañana la licitación que da paso a la concesión de Tecnópolis. Bueno, una empresa obviamente que está ligada al kirchnerismo, al gobierno de Cristina, que sectores populares la disfrutaron y mucho, ese predio, ¿no? Donde era común ir los fines de semana a precios muy baratos, familias enteras podían, bueno, recorrer ahí, pasar un día.
Y además Esta el para predio es un remate. anfiteatro para espectáculos Sí. muy importantes, Sí, sí, digo, sí, sí. de infraestructura, no era solamente un llegó- playón gigante. Hasta Macri lo Se lle- mantuvo. Se Bueno, llegó a jugar torneo de tenis ahí adentro. sí. Yo fui a ver, por ejemplo, a Nadal ahí Claro. en Tecnópolis en algún momento, sí. ¿Cómo lo ves a Samba con el trajecito de McDonald's ahora? Y bueno, es lo Lo, que... lo veo piloteando un F-16 sobre el es Caribe, lo que la viene. Zamba. Samba trayéndote una... Con la mochila de Rappi, amigo. Con la ni mochila de siquiera Rappi con el trayéndote una hamburguesa. Esto obviamente, Adolescente. para la gente que no comparte el ideario de Milei, es algo que genera en muchos casos mucha indignación. El gobierno está de fiesta con la privatización de Tecnópolis. Vamos a verlo en el tape 6, por ejemplo, cómo lo anunciaban en Carajo hace algunos días, la privatización de Tecnópolis que decidió Milei. Se va Tecnópolis. Así directamente. Se va Tecnópolis, muchachos. Al fin Se va a privatizar Tecnópolis. se privatiza Tecnópolis. Este acto de populismo berreta del kirchnerismo. Sí, el tema es que estaba teniendo déficit. Ese es el problema y lo como estamos pagando todo todos lo que nosotros. hacen los zurdos. Como todo lo que hacen Sí, estos hijos va a de ser puta. increíble, qué bueno que estoy cerca de Como Tecnópolis. todo lo que hacen estos hijos de puta. Porque- Con la plata de los demás, Claro. con los impuestos de los demás, hacen nada. Es un predio Populismo. increíble. Un predio increíble para la iniciativa privada porque se pueden hacer muchísimas cosas ahí desde un centro comercial. Hay que ver a quién se le licita y por qué. Yo creo que hay un par de inversores hace mucho tiempo que están detrás de un centro comercial en la zona. Bueno, a ver, se supone que va a conservar Tecnópolis alguna función, obviamente privatizada, similar a la que venía cumpliendo. Es cierto también lo que mencionaba el Tano, era un predio muy popular, un ámbito muy popular, porque justamente las familias que no tenían acceso, que no podían pasar un fin de semana gastando, yendo al cine o a algún Sí. otro lado, Y, iban y- ahí. y hasta pibes que venían del interior del país en Exactamente. excursión y demás. No, Exactamente. quería como agregar algo, aclarar que la entrada era gratuita, Sí. o sea, era gratis entrar, después por ahí tenías espectáculos o eventos privados adentro, pero el que quería ir a pasear era de acceso libre, ¿no? sí. Y eso, bueno... Y muchos es de, lo que muchos se de va a los terminar. juegos o muchos de los... Sí, Por todo. ejemplo, Los experiencias. dinosaurios era gratis, el Exacto. avión, El avión, era yo gratis. siempre me quedé con el recuerdo del avión, que para muchos chicos era la única oportunidad de ver cómo subirse a un avión y ver cómo era un avión, algo tan simple como eso, ¿no? Sí, Y- sí, y, sí, y sí. las muestras de ciencia que había. Me acuerdo que hace un par de meses acá, hablando con Ari, que él decía que a él le hubiera gustado. Fue un comentario medio al pasar que hizo, y yo lo venía escuchando viniendo para acá, que decía que Argentina hubiera tenido un equivalente a lo que hace la Rural todos los años, donde muestra las vacas, muestra el coso, pero para la ciencia y la tecnología argentina. Y yo cuando llegué y me senté ahí en el prepase le dije, Ari, eso existió, era Tecnópolis. Claro. Y Tecnópolis era el lugar donde un pibe de 7, 8, 9, 10 años podía ver que había gente de su país, de su provincia, que había estudiado lo que le interesaba, que tenía un laburo que servía para su país y que ese laburo tenía un resultado concreto. Ya sea en energía, en cuidado del medio ambiente, en producción agrícola, porque tenía cada ministerio tenía su propio Su stand, stand. su propio stand, su propio predio donde podía mostrar qué se hacía justamente con el dinero de los argentinos. Entonces también ahí hay una pérdida de la proyección de una idea de país. Total, son 54 hectáreas, ahí tenemos en la placa 7, para dar una idea de la envergadura, ¿no? Esto es obviamente entre provincia, capital, es el Vicente López, hay muchos actores involucrados. La nota de Clarín, el gobierno anunció que va a privatizar la explotación de Tecnópolis. Bueno, una nota que cuenta... Estas 54 hectáreas se van a privatizar por un predio de 25, por un periodo, perdón, de 25 años. Bueno, con una prórroga posible. Lo que no dice la nota de Clarín es que Clarín compite para quedarse con Tecnópolis. caramba. Clarín, asociado con La Nación, compiten para quedarse con Tecnópolis. Vamos al mapa. Si lo tienen ahí los compañeros, la placa 7. Bueno, ahí esto es el gobierno nacional, ¿no? La información que me pasaban ayer del gobierno nacional, que muestra el predio en Villa Martelli de 54 hectáreas. Bueno, como digo, va a ser, ese es el mapa satelital para los que están en YouTube, va a ser privatizado. Está a la licitación a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y esto es ya.
El 19 de enero, en 10 días, un poquito más, se van a conocer al mediodía los oferentes. ¿Quiénes son los que están disputando el predio de Tecnópolis? El negocio, podemos decir ahora, de Tecnópolis, apenas en 10 días, y después hay muy poco tiempo para que se queden con el predio los ganadores de la licitación. El 1 de julio ya va a ser privada. Es decir que en 10 días se conocen quiénes compiten y uno supone que en 2 o 3 meses ya tiene nuevo dueño, ¿no? Como si también tuvieran un apuro por embolsar este dinero. Por eso lo de las joyas de la abuela, ¿no? ¿Qué vencimiento hay en julio? Sería la pregunta. Hay un Bueno, en julio hay un vencimiento. vencimiento. Hay un vencimiento, En claro. julio hay un vencimiento, claro. ¿El nuestro como humanidad? No. Hay que ver cómo llegamos. Estoy muy optimista. Vamos a la placa 9 para contrastar con la nota de Clarín. La placa 9 es una nota de Tiempo Argentino, publicada ayer. La privatización de Tecnópolis abre un nuevo capítulo en la puja entre el gobierno, el Grupo Clarín y La Nación. El oficialismo apunta contra la unión transitoria empresarial que comparten ambos medios como autores de las operaciones en contra de la licitación del predio de 54 hectáreas. Bueno, no direccionaremos ninguna licitación. Le dijeron desde la Casa Rosada a la gente del diario cooperativo Tiempo Argentino, que hace muy buen laburo, que además ya había contado cómo el gobierno de la ciudad le dio el predio de Costa Salguero a esta UTE de Clarín y La Nación. Dice Tiempo Argentino, en el pliego se prevé que el predio mantenga su uso para actividades recreativas, culturales, de esparcimiento, talleres, deportivos, deportes no competitivos, integración comunitarias y propuestas educativas, incorporando inversiones privadas para su desarrollo y funcionamiento anual. Hasta aquí todo normal. Sin embargo, fueron los cortísimos plazos para el armado de la carpeta de presentación de la propuesta lo que despertó enojo de varios interesados, entre ellos Publi Revistas y Arte Gráfico Editorial Argentina, que es la unión transitoria de empresas de Clarín y La Nación, que obviamente sabemos que son socios en Papel Prensa, son socios en Expo Agro, también son socios en los negocios que se están abriendo durante el gobierno de Milei. Y ahí menciona Tiempo Argentino, que también lo cubrió muy bien este tema. El gobierno de la ciudad le preadjudicó Jorge Macri a la UTE de Clarín y La Nación el predio de Costa Salguero, cuyos ingresos superan los 65.000 millones de pesos. ¿Qué dice el gobierno de Milei? Nosotros no vamos a hacer lo mismo que Jorge Macri. No se lo vamos a dar a Clarín y La Nación. Lo dicen por lo bajo, obviamente. Todavía no sabemos quiénes compiten. Claro. Hay que esperar al 19 de enero para ver quiénes compiten. Pero la competencia, todo indica, está entre, por un lado, Clarín y La Nación. Por el otro lado, vamos a ver el tape 11, nuestro compañero Adrián Murano, anticipando un poco esta información. ¿Quién es el candidato de Milei para competir con Clarín y La Nación para quedarse con Tecnópolis? De Gorini en el gobierno. A partir de ese episodio, como eso escaló en varias áreas de gobierno, se hizo relativamente famosa en la escuadra libertaria, y a eso después se le sumó la mención del propio presidente, que la calificó de genia. Mora Gorini. Experiencia de Gorini en la materia. Bueno, en el sector privado es una de las fundadoras de Foggia Group. Retengan el nombre, Foggia Group. Es una productora de eventos que fundó junto a Marcelo Dionisio. Le decía, Foggia Group se fundó ya hace más de una década. En diciembre del 23, cuando asume Milei, como ella venía trabajando en los actos públicos de campaña, hay una imagen de Karina Milei con Mora Gorini para formar parte en YouTube del círculo íntimo de Karina Milei, renuncia a Foggia Group como directora de esa empresa, con una renuncia retroactiva, según el acta directoria, el 1 de diciembre. Recordemos que el gobierno asumió el 10 de diciembre. Bueno, ahí está, Foggia Group. Mora Gorini es una persona que organiza los eventos del gobierno, muy ligada a Karina Milei. De hecho, van juntas al teatro o aparecen juntas. Ahora, ¿está solo Mora Gorini? ¿Está solo Foggia Group? Mora Gorini, como contaba Murano, renunció a Foggia Group, que es esta empresa ligada al gobierno de Milei. Bueno, vamos para terminar a la placa 12, donde la política online cuenta
que los Wertheim están a punto de quedarse con Tecnópolis asociados a la mano derecha de Carina. Caramba. Bueno, un apellido, obviamente, que resuena muy fuerte. La familia Wertheim no es todo lo mismo. No. Por un lado estaba el canciller Gerardo Wertheim, con su hijo Gregorio Wertheim. Esta es la otra rama. Los hermanos. Exacto, de Adrián Wertheim. Bueno, no sé hasta Son qué los dueños punto... del microestadio de Tortuguita, Sí, ¿no? Que nunca sí. La tuvo- ex DirecTV Arena. Exactamente. Se quedaron con el predio cerca del el Tiro Federal, cerca de la cancha Claro, de River. O también. sea, vienen quedándose con varios negocios. Son dueños de DirecTV también. Bueno, un grupo cercano, más allá de las diferencias dentro de la familia que dicen que han sido, no sé ahora, bastante intensas, pero un grupo cercano al gobierno, tanto que está asociado a Foggia Group. Entonces, esa es la pelea de esta privatización. Clarín y La Nación por un lado, Foggia Group, una empresa muy ligada a Milei, con los Wertheim por el otro. Estos serían Sí. los dos oferentes. Tengo insisto, entendido que hay esperar. un tercer actor ahí que sería un polo de productoras de espectáculos. Sí. Digamos, las principales 3-4 productoras de espectáculos del país se juntarían para hacer una oferta y administrarla entre ellos, repartiéndose obviamente el calendario y demás. Pero si aparecen por un lado el grupo Clarín y por el otro lado una empleada de Carina, no creo que tengan mucha Bueno, chance. además esta pelea, con el apellido Wertheim de un lado y Clarín del otro, ya la vimos con Telefónica. Y con el Comité Olímpico también, Bueno, hace muchos años. Con el Comité Olímpico hace muchos años, sí, son competidores, pero dentro del gobierno de Milei quería que Telefónica se lo quedara, como lo contamos acá, Wertheim, un grupo empresario donde estaba también, se hablaba de Rodolfo Donofrio, de la familia Cielecki, de Marcelo Mindli. Bueno, eso es lo que quería el presidente Javier Milei. Para terminar, vamos al tuit fijado del presidente Javier Milei, que sigue ahí. No sé qué capacidad de daño tiene ese tuit fijado, la verdad, pues está medio pintado. Clarín es dueño de Telefónica. Telefónica y Telecom hoy funcionan como una sola empresa. Pero sigue el presidente con su tuit fijado del 2 de marzo del año pasado, la gran estafa argentina. Digo, es el antecedente. Yo ayer también consulté a la gente que tiene que ver del ENACOM, del gobierno de Milei, ¿qué va a pasar con esto? Porque supuestamente el gobierno objetaba que Clarín tenga un oligopolio en el ámbito de las telefónicas. Por ahora no hay ninguna novedad. Se dice que recién en marzo puede haber alguna novedad. Pero si hay un ganador de Tecnópolis, si esta joya de la abuela queda para alguien, sería muy extraño que el gobierno de Milei se la dé al Grupo Clarín y al Diario La Nación. También sería escandaloso que se lo dé a una asesora o mano De Carina. derecha de Carina Milei, pero así está planteada esta privatización, que es una de las más importantes que viene. Qué difícil elegir entre Clarín y Milei, ¿no? ¿Vos qué elegís? Che, yo no sé. Yo creo que Trabajé 17 años en Clarín, no sé Karina qué decirte. de mínima habrá pedido más que el 3%. ¿Carín o Clarina? Bueno. ¿Carín Cla- o Clarina? Clarina. Dame Che, hablando de, 10, mínimo 10. un Diego, hablando de Tecnópolis, las cosas han cambiado mucho en los últimos 11, 12 años. Imagínate. Cambió la década, cambió el perfil de los gobiernos en toda la región, todo lo que venimos hablando tiene que ver con eso. ¿Saben quién promocionaba Tecnópolis en 2014? La Tecnópolis gratuita, abierta al pueblo, lo que veníamos recordando. con- El Cabo no. No lo sé. No, tibio. ¿Quieren tirar un nombre cada uno? Yo quiero tirar un nombre. A ver. No lo sé exactamente, pero... Para mí ya sabés si estás jugando. No, no, ¿Masculina no, no. o femenina? No, Tirá bueno, un género. esperá, no, porque eso es como jugar color en la Yo lo red. sé, así que no lo puedo decir. Sospecho Claro. de uno muy panqueque, así que voy a decir Diego Santilli. Frío. Ah. Va frío. ¿Comunicador? Tibio. ¿Comunicador? Si hablamos de Santilli, La te tengo que gente, quiere responder tibio. la gente quiere que des pistas. Bueno, mujer. Mujer, ahí va. Yo sé quién fue, así que es trampa. Ah, bueno. no participa Ya acá. digo que no Trampa, sa- que ya- trampa. que sabe- Los conductores Mucho tenemos más- información. Pato Bullrich, porque mujer. No, pero ¿te imaginas a Pato Bullrich hace 10 años promocionando Tecnópolis? A ver, Todo perdón, lado, perdón. Pato. Vamos a hacer, mientras seguimos tirando acá, 30 segundos en el chat a ver si alguien acierta. A ver. Dale, me gusta. Pato Bullrich. No, no, si algo... Depende del año, No, ella no, dice. es que- Ella Se es enojaba por el coherente. 2%. No, se Diego. enoja. No, no. Lilita. Lo último peronista que hizo Pato Bullrich fue hace 40 años. Claro. ¿Es ¿Pero comunicador o político? Ay, Diego, tiene más pistas, más Viste que pistas. ahora está todo mezclado. Ya no hay. Ah, Eh, la esposa de. en esa embarazada, época no Belén se- Ludeña. En No. el chat ya la sacaron. ¿Ya la sacaron? Sí. En esa época bueno. no se dedicaba a la política, se dedicaba al cosplayerismo. Ah, sí.
acá Señor, justo me Y no lo es Luis decía. Petri. Y no es. Mírala. Ari del Aguas Turbias es uno que me inventé. Estoy en Tecnópolis. Quería invitarlos porque vamos a hacer Mundo Cosplay de nuevo dentro del contexto de Comicópolis. ¿Qué es el cosplay? Es un hobby. Vos te gusta un personaje, lo haces. Te disfrazás, te divertís, lo personificás. Y aquí en Mundo Cosplay vas a poder participar. Si vos sos alguien muy creativo y te gusta hacer tus trajes, podés anotarte en el concurso de cosplay y ganarte premios increíbles como un viaje a Comic Con Nueva York, tablets, cámaras y un montón de sorpresas. Así que entre el 17 y el 20 de septiembre, vení a Tecnópolis para Mundo Cosplay y Comicópolis. ¡Mua! Pueden visitar mi página, soy Lady Lemon Cosplay. Medio flojo el maquillaje de Lady Lemon. Yo Sí, quiero aprendió. un poco más en la vos sabés cara. que Me da una tristeza esto, o sea, ¿para qué los que Joraca nos siguen estudia, en no? YouTube la pueden ver a una Lilia Lemoine de ojos oscuros. Claro, todavía no Sí, se había aclarado los ojos. Se hizo un procedimiento muy estético peligroso para aclararse los ojos. que ella Sí. después promocionó Ah, en tiene redes. Hizo todos canje. los problemas juntos, Sí, hizo no un tiene canje, uno hizo un normal. canje, se lo hizo y lo mucha gente promocionó. terminó afectada en la vista por hacerse ese proceso. Yo estoy para ponerme ojitos verdes. No, Porque digas mi viejo y mi hermano tienen boludeces. ojo verde y yo ligué estos ojos. No digas Ya, boludeces. ya está. Era, si te tocaba de más ojos verdes, ya era demasiado. Ay, El halago encubierto de Nico Entonces se tiran No, flores. Escúchame, me causa gracia que dice, ¿qué es cosplay? ¿Sabes lo que es cosplay? Porque Gabriel Suet se lo preguntó una vez en una entrevista que le hicimos a ella públicamente. Eso generó una respuesta de Lilia que se viralizó muchísimo porque ella ahí le explica, bueno, que es disfrazarse, no sé qué. Dice, yo por ejemplo ahora estoy disfrazada de candidata a diputada. Ah, Claro, espectacular, sí. Bueno, espectacular. eso No se lo sacó el reviralizó. disfraz todavía. Desde ese momento lo odia a Gabriel Suet de una manera ¿En serio? que yo no te puedo explicar. Pero sí dijo lo que realmente. Pero y la Es pregunta verdad, claro. de Sued fue totalmente honesta, porque no la querían trampar. O sea, Sued no sabía lo que era el cosplay. Y como le hace una pregunta totalmente honesta, y ella responde, bueno, y ahí No es la termina. única. Nunca más Vos que la pudimos entrevistaste, yo no la entrevisté, no, Sí. no estuve nunca con ella en un piso ni nada. Eso se hace. O Ay, sea, era la ¿está misma todo el pregunta, tiempo sí, sí. actuando? No. ¿O tiene una cosa. Es así, y es muy difícil realmente entrevistarla, porque tenés que, o sea, o vas a la guerra y directamente es una discusión que me pasó también. Tuve una entrevista con ella en la que directamente fue una guerra. Y que en general no es lo que uno quiere en un programa. Y no, Obvio. porque vos querés más o menos ver qué piensa el otro. Algo que aporte Claro, un poco, bueno. no demostrar quién tiene razón. Si suspendés, tener que estar aclarando constantemente, esto es mentira, esto no es así, esto, si suspendés eso, la conversación se torna un poco rara, pero es así. No ella es, no es la única cosplayer del bloque La Libertad Avanza en Diputados, ¿Quién ¿no? más? Y Virginia Gallardo. No, No, pero pero eso eso no es cosplay. Están todos. Estás Son- como son Sued. distintas. Pero perdóname, no, que yo entiendo lo que es viejo cosplay. meado el comentario, ¿eh? Medio viejo meado el comentario. Perdón. Todo lo mismo, Fer. Perdón, por chicos. favor. Lantos le dice No, Pachero, no. nosotros le decimos. Se descontroló. Perdiste, ya está. Pensé que el único lugar Salí donde me de ahí. interrumpían era Duro de Omar, pero evidentemente acá sucede lo mismo. Todavía hay límites. Me corren por en el izquierda. parque, Todavía hay límites. Quiero decir que la verdad es que los antecedentes de Virginia Gallardo y de Tronco, por poner dos ejemplos, puede ser Leila Gianni, puede ser Peto, son todas personas que no vienen del ámbito de política, parecen disfrazadas de políticos para simplemente levantar la mano y hacer lo que el gobierno quiere, ¿no? Sí, Eso yo no era tengo- una ironía, Cande. yo no Si te tengo- molesta, me levanto y me voy. No, está bien, me parecía que Si me era vas a un poco decir viejo mucho. meado, mañana vengo en pañales. Era Mañana traigo mucho pañales, Lantos. decir que Virginia Gallardo ha hecho cosplay en su vida. Ha sido otro recorrido distinto. No, ya estoy pensando que este fin de Lantos- semana hay de nuevo un especial de 3 pueblos dedicado a Fernando Soriano. Basadas en hechos reales, todo en contra de Fero. Así, derecho. No, iba a decir, yo no estoy necesariamente. A ver, Virginia Gallardo, Tronco, claramente no van a elevar de ninguna manera el debate público, ni el debate en la Cámara de Diputados ni demás. Pero sí creo que van a hacer lo que fueron electos para hacer, que es levantar la mano cada vez que Milei ¿Y diga cuál es la algo. diferencia con Lemoyne en ese punto? Ninguna. Bueno, Ah. sí. Tiene mucha más cercanía Lemoyne con Milei. Y realmente Lemoyne es arma de choque de Claro. Milei en la Cámara de ¿Sabes Diputados. cómo la conocí yo? Accidentalmente
hace unos años, cuando Milei no era ni diputado, empezó a hacer esa campaña, eran 25 haciendo reuniones en algunos lugares de la ciudad. Salí a hacer un informe sobre la noche para el canal y me los encontré. Nunca un informe sobre bibliotecas populares. También, viejo, pará. Pero ahí no la conocía Lilia, por Y eso. estaban ellos ahí, entonces dijimos, bueno, vamos a ver si quiere hablar. Estaba Milei, le quise hacer una pregunta, me dijo, con ustedes no hablo. Y a partir de esa situación, nosotros nos fuimos y durante una cuadra nos siguió Lilia Lemoine, que yo no sabía quién era, pero me la acuerdo porque era rubia, era una chica así como llamativa por su color de pelo, etcétera, que nos hostigó con el celular, filmándonos y gritándonos cosas hasta que nos alejamos. Y hubo un episodio en el que le tiró huevos, ¿o no? A un móvil de C5N también. Frente al Congreso. Sí, que se la llevaron de morada. El día de las elecciones también hizo lo mismo. Bueno, de sacar hace el celular, a En otra época se hablaba en política de agentes provocadores, ¿no? Era parte en la época de la Guerra Fría y demás, que eran subiendo el precio. figuras culturales. Bueno, la cultura de esa época era distinta a la cultura de esta época, pero era básicamente eso, figuras culturales y demás que introducían en la agenda determinados ángulos, determinados temas, determinadas ideas que no estaban dentro de lo que se hablaba para imponer temas de agenda. Bueno, hacen eso y lo hacen muy bien además. Digo, yo soy de los que creen que no se pueden imitar esos métodos porque están intrínsecamente atados al corazón de sus ideas políticas, Totalmente. a la violencia y demás. Pero ojalá tuviéramos gente con la capacidad de introducir temas en la agenda que tiene en este momento la Libertad Totalmente. Avanza. Con otras herramientas, pero con esa efectividad. Y ella tiene también sus pollos, digamos, su gente que va preparando. Nosotros hemos entrevistado, incluso ha venido acá a Batalla Cultural, a Iván Dubois, que es un chico jovencito que está ahí como haciendo sus pasos en la Libertad Avanza. Y en algunas veces de las que lo hemos entrevistado, ella vino a acompañarlo y se quedó ahí como atrás de cámara escuchando y medio como, bueno, supervisando, si querés, la conversación. Así que bueno, está preparando a la segunda camada también. Impresionante, impresionante. Che, ¿hubo novedades sobre la causa Vicentín o no hubo novedades sobre la causa Vicentín Fero? Porque Qué ayer buena pregunta. aparecieron algunos títulos, aparecieron posteos y demás. Pero uno se iba a fijar y en realidad eran noticias un poco viejas. ¿Qué fue exactamente lo que pasó con eso? Te lo pregunto así no se pierde y no sale de la agenda. Está muy bien, claro, porque en definitiva se incorporó a la agenda de ayer una noticia vieja. Curiosamente se viralizó, muchos medios la replicaron una noticia que ya se había dado en relación a Vicentín en septiembre del año pasado y después en diciembre, que tiene que ver con la decisión de la justicia de embargar los bienes de un montón de funcionarios y directivos de la empresa Vicentín, pero sobre todo los más importantes que son González Fraga y Lucas Liach, que fueron presidente y vicepresidente del Banco Nación en el momento en el que el Banco Nación se hizo el tonto, para simplificarlo, con una deuda que tenía Vicentín y permitió algunas maniobras que ahora la justicia está investigando, y ellos dos, quizás los personajes más importantes de esta historia, por lo menos a nivel político, están involucrados. Lo que hizo en su momento el fiscal y el juez a pedido del fiscal Policita fue convocar a declaración indagatoria de estos dos, de Javier González Fraga, que ya declaró en diciembre. Tenemos una placa para poner de fondo, la placa 7. Esta fue la noticia que se dio, si no recuerdo mal, el 12 de diciembre pasado. La dio Infobae en relación a la declaración indagatoria, donde obviamente González Fraga negó las acusaciones. Siempre me confundo a González Fraga con Amadeo. ¿Cuál fue el que había dicho? No sé, ahora lo tenemos, no te adelantes. Ok, no me adelanto. Ahí tenemos la noticia. O sea, esto es posterior al embargo de bienes. Ya fue indagado el expresidente del Banco Nación. Esto fue, como les decía, el 13. La noticia del 13, la indagatoria fue el 12. Había sido, una de las cuestiones. Yo les voy a explicar básicamente qué es lo que, digamos, la investigación es por una defraudación millonaria contra el Estado argentino en ese periodo de 2019, donde tanto González Fraga como Lucas Liach estuvieron al frente del banco. Según la acusación, estos funcionarios del Banco Nación, que son como 16, más los empresarios de Vicentín, actuaron de manera coordinada para otorgar y obtener créditos por fuera de la normativa
lo que generó una deuda de 300 millones de dólares y grandes perjuicios al patrimonio público. ¿Por qué? Porque Vicentín era el principal cliente del Banco Nación. Es decir, que cualquier problema de guita que había entre Vicentín y el Banco Nación podía decretar la quiebra o el cierre del Banco Nación. Se liberaron fondos, se desviaron fondos, se omitieron deliberadamente cobros y garantías, se usó facturación apócrifa, se transfirió esa guita al exterior, y esto que les decía, facilitó el vaciamiento de las cuentas del Banco Nación y la recuperación de la guita después cuando vino el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Es casi un catálogo de acciones para un evasor, ¿no? De herramientas para un evasor. Pero pasaron por todas. Totalmente. Cuando asume Alberto Fernández, uno de los que asume, ustedes recordarán, como director del banco, fue Claudio Lozano, el economista. Sí. Bueno, él lo explicó bastante bien, de manera sintética, cuál es el conflicto por el cual ahora se investiga seriamente a Lucas Liach y a Javier González Fraga. Escuchémoslo, es el tape 1. La derrota de Macri en las PASO del 2019, Vicentín sigue tomando crédito, pero no paga nada. Ahora, Vicentín tenía una cuenta en el Banco Nación embargada por donde entraban los dólares de las exportaciones de Vicentín. Esa cuenta en dólares tenía una cifra de 791 millones de dólares que Vicentín no podía tocar, estaban en el banco y que más que duplicaban la deuda que tenía Vicentín con el banco. ¿Qué podía haber hecho la autoridad del banco? Ejecutar la garantía porque hacía, digamos, años que tenían la calificación vencida y meses desde los cuales no pagaba. En lugar de ejecutar la garantía, autorizó González Fraga y el resto del directorio, autorizaron que esa cuenta se liberara y que se pudieran llevar los 791 millones de dólares, cuenta que nosotros encontramos vacía al momento de asumir la conducción del banco. El que se quiere matar es Toto Caputo. Imagínate si tuviera una cuenta con 800 palos verdes en este momento que pudiera manotear. De verdad, ¿no? Sí, le vendría muy bien, bien para mañana. González Fraga, dueños de retórica moral, ¿viste? González Fraga, Lucas Liach, vos los lees en Twitter, los escuchás en los medios y parece que son impolutos, que tienen una moral de hierro, ¿no? Que son los ejemplos de lo que hay que hacer y del republicanismo. Bueno, no tanto. González Fraga, como vos recién recordabas, Nico, fue el autor de una de las frases probablemente más viles de los últimos años. Escuchémoslo y después lo debatimos. El tape 2. Donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Te hicieron creer. Te hicieron creer que vos, como laburante, podías viajar a Brasil. ¿Pero quién? ¿Cómo te vas a poder comprar un plasma? ¿Qué crees? ¿Ratista? Este argumento tan horrible es el núcleo, el centro de la propuesta neoliberal. Porque la propuesta neoliberal, cuando se instala a partir de los 70, 80, con Reagan, con Thatcher, miraba al estado de bienestar y no decía estaba mal, es incorrecto que te den todo lo que te dieron. Te decían, no se puede sostener, están viviendo por encima de sus posibilidades, la economía no va a seguir creciendo si no empezamos a hacer ajustes, la economía no va a seguir creciendo si la gente no gana menos. Es exactamente el núcleo del discurso y es el mismo discurso que tiene ahora Milei. Hay que hacer lo que digo yo porque si no va a haber una gran crisis. González Fraga, de hecho, es una especie de soldado del neoliberalismo en Argentina. Fue funcionario durante el gobierno de Menem, donde también fue presidente del Banco Central en el 89 y después en el 90 y el 91. Tiene algo en común con Amadeo. Sí, con Amadeo. Me lo confundo yo, tienen caras parecidas. Tienen barbita, ojitos claros. Son medio fachos. Mirá, tengo algo más medio facho de González Fraga. El tape 3, un discurso totalmente antipobre y antiprogre quizás también. El populismo se nutre de la pobreza y la pobreza exige soluciones que son algo más que generar empleo, porque lamentablemente cuando uno genera empleo, sobre todo empleo de calidad como el que genera esta empresa o inclusive las actividades de ustedes, no califican todos para esos empleos, porque hay gente que no ha recibido la educación necesaria. Entonces no es solamente empleo, es también educación.
Y les quiero agregar que la educación tampoco alcanza, porque cuando nace un chico en una villa, un embarazo no deseado de una chica de 14 años, y la chica de 14 años que está más para ir a los recitales que para amamantar un bebé, lo descuida, y ese chico, como dice Abel Albino, tiene 24 horas de hambre, se le pone una marca en el cerebro que va a detestar ser educado. Es como un animalito salvaje, no va a querer que lo eduquen porque tiene desconfianza del mundo exterior. Por lo tanto, el combate a la pobreza, por supuesto que es trabajo, por supuesto que es educación, pero sobre todo es vivienda y combate a la desigualdad y a la exclusión. Y eso no se arregla con leyes de mercado, eso es una acción específica y tenemos los argentinos que entender que solamente un combate decisivo a la pobreza es la cura definitiva contra el populismo. Muchas gracias. Pasó del nazismo a decir el Estado tiene que intervenir. ¿Cuándo dijo esto? Es en 2016. En 2016 cuando estaba en el gobierno de Macri. Candy, querías decir algo. Te veo, te veo tapándote la boca. Dijo demasiadas en poco cosas tiempo. Para decir, Sí. porque además Abel Albino, que es lo único que hace es promover el embarazo adolescente. De Claro. hecho, cualquier mujer que se acerque a su fundación va a tener que hacer un curso donde le dicen cómo tiene que sostener un embarazo, aunque sea no deseado, no importa la edad, no importa el producto de que sea. Y bueno, mantener esa trayectoria que él está enjuiciando, ¿no? De una manera muy fascista, porque entonces que si sos pobre, naciste fallado. No, y además te queda una marca en el cerebro. Por el resto siempre. de la Además, vida. qué loco, Qué siempre. loco que las chicas de 14 años se embarazan solas, digamos, ¿no? No, obvio, por Es supuesto. ella sola. Pero aparte- Es tan poderosa la mujer que procrea ella sola. Sola, solísima. Y que después ella sola puede amamantar al bebé, pero se va a un recital. Pero se va, porque es una pésima madre, obviamente. Y se va con las amigas, porque después hay un mundo femenino nada Claro. más que tienen Y ellos. eso que no observamos la pollera demasiado corta. No. Siempre los ejemplos de este tipo de personalidades, Sí. estos ejemplos siempre son sobre los pobres, ¿no? Todos los ejemplos del estigma son los que siempre tienen a mano. Hay algo en común entre Liach y algo más en común entre Liach y González Fraga, que es que los dos estudiaron en Harvard. Con lo cual, chicos, si estudias en Harvard, no es que vas a salir sensible, con una mirada sensible del mundo en lo más mínimo. Liach es, ustedes recordarán, uno de los protagonistas de esta foto que va a quedar en la historia, por lo menos en la historia reciente Claro. del siglo XX, ¿no? Cuando en 2018 cambiaron junto a Sturzenegger la meta de inflación, ahí Liach era todavía presidente del Banco Central. Perdón. Liach, director del Banco Central. Sturzenegger era presidente del Banco Central. Sí, era vice. Yo tengo anotado, corregime, ¿no? Entre No, 2016 puede y ser 2018 vice. fue vice del Banco Central. Sí. Y Sturze era el presidente. Y Sturze era el presidente del Banco Central. Esta fue su Exacto. despedida de Sturze casi. Y sí, porque después, obviamente, esa meta no se cumplió en lo más mínimo. ¿Quién y es el fue, que está a la en izquierda de principio, Sturzenegger? Ay, no me acuerdo el nombre. A mí me mataste, ¿sabes? Ok. No Ahora era, lo parte, vamos a no googlear. era parte del equipo de la jefatura de gabinete de todo ese grupito donde estaba Lopetegui y No, demás. no, esto es No, Banco esto es del Central equipo porque hacían de económico. cuenta que el estaba Banco separado. Central era independiente. Exactamente. Se dan de cuenta. Exacto. Exactamente. Tiene un aire a Kirno. No, pero no. ¿Hago esquirno con pelo? Puede ser de Kirno. Perdón, Un Kirno perdón. muy joven, ¿no? Sería, Un pero podría Kirno- ser, ¿eh? Pues, a ver. Podría ser, pasaron 10 años ya, ¿no? Está Estamos todos pensativo. mucho más viejos. Parece Kirno, pero bueno. Bueno, ahora mientras las chicas buscan, les traigo otro material. Dale. Sí, no, yo no, porque si no, no puedo presentar. Digo, ¿querés presentar vos? Yo busco, No, como yo vos busco, quieras. yo. No, porque me haces quedar como un como un machista. No, está muy Relájate, sensible, Felo. relájate, Está vos muy relájate. sensible. Sí, chicos. Tranquilo, estamos No juntos. pasa nada, no ¿Qué, pasa nada. ¿Qué no le pusieron hoy en el desayuno No, a Felo? No sé, loco, ¿qué hago? Me voy. Y bueno, este tocó, ya está. Esto es todo Fede. acting. Digo, la audiencia, con Diego somos muy amigos, nos queremos. Comemos gomitas juntos a veces, ¿no? Gomitas dulces juntos. No sé, dije algo que te incomoda, Diego. No, ¿Estás para colorado? nada, para nada. Toda la entremos en el carrera, debate. la carrera de un periodismo pero si en serio realidad tirada a la está basura. rojo. ¿Quieren escuchar a Lucas Liach elogiando a este gobierno? Así lo dejamos tomar agua, Dieguito. Tape 5, Qué Lucas Liach elogiando a este gobierno. Me gusta lo que está haciendo, sí. Y Milei personalmente además me cae bien. Tengo un cierto vínculo personal. Es una persona bastante diferente en algún sentido de la que uno ve. O sea, es un estilo bastante diferente en lo personal del que uno ve cuando da un discurso. Creo que hay un componente de estrategia bastante fuerte, ¿no? Mira, puede ser que es un tipo dialoguista, mesurado, racional, Es una persona muy tranquilo. cariñosa en el tete a tete. Ahí está, ¿eh?
Andás a ver qué tipo de cariño Yo pido el bar, se han dispensado, ¿no? Hay que pedir el bar con esa declaración En el de la teta HNL. después contaba, yo la vi entera la entrevista ayer para... Qué manera de proyectar esta sacrificio, gente. ¿no? Qué lástima Dice- no está Ari, porque Ari le peinó la declaración jurada a Liachi y sacó como para hacer dulce de leche. Ay, ¿sabés que no? Mira, me haces pensar que no tuve ese reflejo. Ahora, cuando vuelve de sí. vacaciones Lucas Liach, además, digamos que es una especie de, si bien obviamente se formó en Harvard y en otras y en la Ditela, tiene un posgrado, es profesor, es doctor en historia, etcétera. Es un nepo baby también, ¿no? Porque Juan Liach, su padre, fue ministro de Educación durante el gobierno de la Rúa y creo que también estuvo en el Banco Central en algún momento. Con una postura, y con esto cierro, una postura sobre las Islas Malvinas de Lucas Liach que es bastante curiosa, es la placa 6, en abril de 2012, el 2 de abril nada menos de 2012, tuiteaba lo siguiente: yo entregaría no solo las Falklands, hablando de Malvinas, sino todo Tierra del Fuego a England, así nos sacamos ese apéndice que le encarece la vida al pueblo. Ya cuando decís Bueno, Falklands, tiene que venir alguien y pegarte una cachetadita en la cabeza, me parece. Un Una, tiki. una cómoda, digamos. Un tiki. Bueno, Lucas Liach, González Fraga, encaminados aparentemente a un juicio. Lucas Liach tiene que declarar, o por lo menos está previsto que declare. Había una fecha inicial de marzo, después algunos me dijeron que podría ser, porque están las ferias. Perdón, había una fecha inicial en enero, pero están las ferias. Lo último que se sabe de la declaración indagatoria sobre la causa Vicentín de Lucas Liach es que sería el 9 de marzo. Así que vamos a esperar cómo sigue esto. Bien. Sobre todo, Mariano sí. Flores Vidal, solo para no era responder, Vidal. gerente del Banco Central, nada que ver. Había una fisionomía igual, ¿no? De garca, podemos decir. Se juntan en la foto y te los confundís. Te descontrolamos todo, Nico. Lo curioso es que este gobierno, el de Macri, también hay una continuidad. Ya a esta altura del partido lo podemos decir. Van cambiando de argumento. Porque el argumento ese de les hicieron creer, que lo dijo con esas palabras, en este caso no el señor Amadeo, sino González Fraga, en realidad es un argumento que repitieron un montón de funcionarios de este gobierno y del anterior, ¿no? Vivían por encima de sus posibilidades, etcétera. Sin embargo, cuando les conviene, dicen exactamente lo contrario, como esta declaración de hace no tanto tiempo del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Es un desafío enorme. Yo lo decía ayer en Mendoza, porque no es solo el daño económico que ha hecho el modelo anterior, ha hecho daño en serio psicológico en todas las diferentes capas. Yo lo veo en todas las diferentes capas. Pensá de vuelta, a la clase baja se le hizo creer que ellos no tenían opción de nada y que solo podían vivir de dádivas del Estado, de subsidios, que ni siquiera se las daban todas, le sacaban la mitad, porque todos hacen un negocio, entonces la mitad iba para los gerentes de la pobreza, ¿sí? Y ellos estaban destinados a hacer lo que el gobierno les decía: bueno, andá a marchar acá, andá a marchar allá o no te doy nada. No puede ser eso. A la clase media le hicieron creer que si veraneaba en Brasil, Argentina tenía un problema. O sea, ¿cómo puede ser que sea un problema que un argentino de clase media veranee en Brasil, que es un país vecino, que llegase en auto? O sea, no es que es un lujo. O sea, entonces, y sin embargo, ¿cuánta gente escuchaste este año decir, no, el dólar tiene que subir? Hay gente veraneando en Brasil. O sea, ya nos volvimos locos. Bueno, Caputo conoce bien las playas de Brasil. Es un lujo Sí. o algo que no corresponde al trabajador, depende de cómo lo vea, depende de quién gobierne. Según lo que necesites. Lo que me causa gracia es que dice, el gobierno los mandaba a marchar. O sea, el gobierno mandaba a marchar a los pobres en su contra. Era raro. No le pidas coherencia a Toto Caputo. Un datito Sí. que recién en el chat preguntaban. Sí, efectivamente Lucas Liach fue candidato a vicepresidente o precandidato, no Sí. de Alfonsín En las PASO como preguntaban, de- Sí, sino es con verdad. Ernesto Sanz, que fue aquel que es dijo cierto. que la guita de la UH se iba por la canaleta del juego y de la droga, ¿no? Así todo es, tiene que ver con todo. candidato chicos. a vice en el 2015. En la Eran PASO Macri, con- Carrió y Ernesto Exactamente. Sanz. Hablando Sí. de Toto Caputo, Sí. Cande, ¿cómo viene a 24 horas del famoso vencimiento? Ya me imagino que todo un poco más tranquilo Sí. en lo que hace al vencimiento de mañana. Sin embargo, las dudas hacia adelante no se despejan. No, totalmente. De hecho, el riesgo país sigue arriba de los 550 puntos, que es un poco esa señal desde los mercados, ¿no? Más allá de las lecturas que podamos hacer desde acá. Bueno, es una lectura del bolsillo de que no apuesta a los bonos argentinos y que en una Argentina que todavía tiene muchos vencimientos, no solo en el 2026, sino también en enero. Bueno, hay dudas en relación a la política
política monetaria y a la política cambiaria. Pero en el medio de todo esto tenemos al ministro de Economía canchereando. Lo tenemos en la placa 7, este tuit de Toto Caputo que arranca. Yo creo que le queda mal este tono a Caputo. No sé qué o sea, Coincido, no lo conozco personalmente, pero siento que es un tono lejano a el de una parte de la clase alta argentina como es Toto Caputo. Dice, cuquitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes porque tenían déficit. ¿Cómo se le caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia? No sé en base a qué, pero bueno. Sigo. Inventaron el concepto de financiamiento neto positivo e incluso lo festejaban. Es decir, festejaban engañar a la gente y tomar deuda al mismo tiempo. Este gobierno terminó con el déficit y bajó la deuda consolidada en 50.000 millones. Hoy tomamos 3.000 millones para cancelar 4.300 millones, o sea, cancelamos deuda. Equivalente a financiamiento neto negativo según su jerga. Un concepto que ustedes desconocen porque siempre se dedicaron a aumentar el déficit y consecuentemente la deuda, 300.000 millones, mientras gobernaron. Besos para todos y sigan participando. Imposible cancherear un poco más. Sí, pero no termina acá. Sí. No, que en otra época la gente que trataba así a otros, en algún momento alguien le avisaba que no podía seguir haciéndolo y no de forma amistosa. Es un tono que viene teniendo Caputo cuando le va bien, después cuando le empieza a ir mal, cambia. Se guarda. El tono que Caputo durante el gobierno de Macri. ¿Cómo? Terminó mal Caputo. Terminó pésimo durante el gobierno de Macri. Terminó pésimo. El fondo pidió que lo rajen. En la calle además terminó mal. Sí, tuvo una situación en un restaurante, ¿no? Sí. En un restaurante y en un local en Miami comprando zapatillas también la pasó bastante mal. Pero en la placa 5 así podemos refutar un poco con datos estas afirmaciones que hace Toto Caputo. Vemos el listado de 10 países más endeudados con el FMI. ¿Por qué traigo esta placa? Porque a mí me parece que cancherear encima cuando sos el ministro que más deuda tomó con el FMI en la historia del FMI es bastante problemático. Argentina es el principal deudor del fondo, pero no solo eso, sino que es tan amplia la distancia que tenemos entre el primero y el resto de los países, que si sumamos a los otros 9 países, bueno, ahí recién alcanzan al monto que debe la Argentina. O sea, en el top 10 de países que más le deben al FMI, el primero suma más que del segundo al 9 acumulado, del segundo al 10 acumulados. Sí. Y el primero somos nosotros. Gracias a Toto Caputo. Otra coronación de gloria. Sus 2 gestiones. Él diría que es una parte de Duhovne. Bueno, está bien, pero está su firma. Está bien, pero está su gestión. Y de hecho ya en la siguiente placa, en la placa 6... Con el fondo, digo, ¿no? Porque sí. con los privados sí la tomó él. Toda. Sí. Estoy hablando con el Fondo Monetario porque la de los privados es un poco más difícil de calcular porque hay que hacer una diferencia... que ya son diferencias en teorías, que es que ellos siempre mezclan la deuda en pesos y en dólares, lo cual hace que, como él hizo una devaluación muy profunda al principio, bueno, cae en dólares esa deuda, pero porque en parte la licuó a través de esa herramienta. Pero cuando vemos la deuda medida en dólares, bueno, no pasa eso. No pasa eso en términos de los propios números de la Secretaría de Finanzas. Ahora, este cuadro es un cuadro que pone el Fondo Monetario Internacional en el último informe y lo que vemos en esas líneas amarillas que se suman al cuadro tiene que ver con el nuevo endeudamiento. O sea, del azul era la herencia de Macri, si se quiere, ¿no? Los vencimientos que teníamos del Fondo Monetario de la primera gestión de Toto Caputo, que uno ve esas rayas y dice, che, era imposible que Argentina pudiera pagar esa deuda en 2 años, sostener ese pago de deuda del endeudamiento más grande en la historia del Fondo Monetario en 2022-2023, ¿no? Esa deuda fue la que se refinanció con Martín Guzmán y esa refinanciación eran las rayitas rojas, ¿no? Un calendario de vencimientos un poco más asequible, pero que seguía siendo un calendario de vencimientos bastante grande. Bueno, no satisfecho con eso, Caputo complicó un poco más el escenario a partir de 2029. Bueno, acá siempre es importante hablar de la responsabilidad del Fondo Monetario, ¿no? En generar este calendario de vencimientos que va a afectar no solo al gobierno de Javier Milei, sino a cualquier espacio político que tenga voluntad de poder. Y que básicamente es también una de las explicaciones de por qué el riesgo país está en el lugar en el que está. Porque los que son acreedores no miran el vencimiento de ahora, de este mes. Miran cuánto tiene que devolver este país en los próximos años. ¿Tiene la capacidad de juntar todos estos dólares? No. Bueno, entonces la posibilidad de que me devuelvan, si les presto un poco más, es bastante baja. Totalmente, pero Milei quiere en esta época de posverdad instalar otro apodo para Toto,
lo subió en su cuenta de Instagram, donde es medio difícil de seguir de la cantidad de historias que sube nuestro presidente, pero lo tenemos en la placa 8, esta caricatura de Toto Caputo, donde, bueno, va a una... Yo supongo que es como un banco y dice, disculpe, ¿esto es una deuda? ¿Te la puedo pagar? Buenísima. Y abajo dice... Toto, el paga deudas, Caputo, y está Toto con los lentes con negros. la tuya, ¿no? Todo esto. Además, Y el leoncito ahí de Tienen fondo. 8 años. ¿Cuántos años tienen? Pero además, ¿cómo vas a decir Toto, el paga deudas, Caputo? Es, hoy dije que fue Roberto Caballero y no fue Roberto Caballero, fue 7K el que pidió el récord Guinness para Toto Caputo, porque realmente fue el ministro que más deuda intentó pidió. inscribirlo, o sea, hizo el trámite real. Y le dijeron que no habría nuevas categorías, porque si no te juro que ganaba. Sí. Ahora, @León Libertario Oc, no creo que sea una persona que como hobby utilice su tiempo libre y su dinero para este tipo de cosas. Sospecho que probablemente esto sea fruto de la granja de producción audiovisual. ¿Vos decís que esto viene de del los fondos gobierno. reservados de la CIDE? No, De la familia Caputo. Hay muchas partidas dando vueltas. Y hay muchos Caputos. Y hay muchos Caputos también. así. Bueno, pero yo siento que es demasiado, o sea, como que ya instalar que Toto Caputo es un pagador de deudas. Cuando recordemos que en 2015, cuando termina el gobierno de Cristina, el país tenía un ratio de deuda, como para tratar de compararlo un poco, que era apenas por encima del 50% del PBI del total de la Argentina. Cuando termina el macrismo, ese número asciende a casi el 100%, o sea, duplican el peso de la deuda en el PBI argentino, y después siempre mantuvimos un número arriba del 80%. Nunca se pudo resolver eso, no lo pudo resolver tampoco el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, querer instalar que vos no solo sos un pagador serial de deudas, sino que es culpa del kirchnerismo que tomó deudas sistemáticamente, bueno, se cae, ni bien abrís Google y le puedes preguntar a Gemini y te lo contesta Igual directamente. hay un montón de gente que cree eso, ¿eh? Hay un montón de gente, viste que hacemos el focus al paso a la noche, salimos a preguntar, hay un montón de gente que dice el kirchnerismo endeudó a la Argentina, el peronismo endeudó o sea, es un mensaje que en algún punto es efectivo. Sí, es loco porque el kirchnerismo ha tenido el rol sistemático de pagar las deudas. Digo, tanto Coincido, Néstor pero- Kirchner que pagando una Pagadores deuda. seriales, decía Cristina. Pagadores seriales. Y Es se que- quiere con muchas sí. críticas en relación a legitimar ciertas deudas que Sí. podrían no haber sido legitimadas. Es que te entienden que pagar la deuda es algo que corresponde, asumir las deudas de un país o si querés llevarlo a una provincia. Entonces no lo toman como una noticia positiva a destacar. A mí me parece que hay un error comunicacional a través de una decisión política. Es decir, no te quiero hacer recaer a vos, pueblo, mirá, estoy pagando la deuda. Lo ven como algo negativo y no hacen esta doble vara que sí hace La Libertad Avanza, o esto que vos decías, creer que la gestión de Alberto Fernández había tomado más deuda cuando había sido exactamente lo contrario, pero porque fue todos los gobiernos de tinte peronistas no quieren hacer hincapié en eso. La última gran noticia es Néstor diciendo pagamos la deuda del FMI y después no hubo más. Y hubo muchas renegociaciones en el medio y no lograron tomar esa agenda propia. También está ese otro dicho que los gobiernos peronistas son los que pagan, ¿no? Todo la fiesta de la Sí. derecha. Es que Hay yo toda creo que hay construcción una cultural. cuestión complicada, porque también, sobre todo en la deuda que pagó Néstor, vos estabas pagando deudas que tienen que ver con la estatización de deudas privadas, estás pagando la deuda que hizo la familia Macri, lo que es hoy en día. Digo, estás pagando deudas que no sé si que es un orgullo decir sí, yo te pagué la deuda. Yo creo que la incomodidad siempre fue esa. Ahora, cómo eso llega a un sentido común que dice el kirchnerismo es el que se endeuda, digo, en los Claro, datos ahí- no se evidencia nada. ¿Cómo hicieron esa narrativa? Desconozco. Porque ellos cuentan el déficit. Claro. Hablan del déficit, no de la deuda externa o moneda Claro. extranjera. Ahora, es un chiste lo de eliminar la dependencia de Wall Street, ¿no? Pensaba, porque él dice, eliminamos la dependencia de Wall Street porque Sí. Wall Street ya no le presta más, porque ya agotó todo el crédito de Wall Street. Y claro, triplicó la deuda con los organismos. Hoy la deuda con los organismos de crédito, Sí. esta es la innovación de Caputo bajo Milei, ¿no? Como ya Wall Street no le presta más, lo que hay es una gran deuda con organismos de crédito, alrededor de 100.000 millones de dólares. Y Con el fíjate- fondo y con el resto de los organismos. ¿Vieron el chiste de Melconian sobre Wall Street?
No. Que Sí, dice, no es que yo no le doy bola a Pampita. No es sí, que Pampita no viene, no es que yo no le doy bola. Él Bueno, siempre, con Wall siempre Street tiene lo el mismo. tono del tío en la mesa del domingo, Obvio, ¿viste? Ese es el tono obvio. melconian. Ese es la escuela de Pablo. Pero además, Claro. es la Son los escuela de economistas de, Pablo. derecha al servicio del poder económico que hablan como el pueblo. Y que me- Con un poquito de Sí. conurbano en el Ahora caso sí. de Melconian. Una dosis de Vean, conurbano. vean esto, Caputo empieza tomando deuda de privados. Después, cuando se acaba ese chorro, va al Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando todavía Del macrismo. del macrismo. Vuelve en esta segunda etapa, va a buscar de nuevo al fondo, va a buscar a organismos internacionales, Repo. empieza con los repo, con los swap y demás. Cuando ya se queda sin posibles prestamistas, porque ya todo el mundo le dice lo que te podía prestar ya te lo presté y no me lo devolviste, y tiene que empezar a juntar plata para devolver, como pasó en este caso, ¿qué hizo? Empezó a buscar deudores, empezó a llamar a gente que había pedido dólares, porque ellos sí se los prestaban, los que no les prestan a Caputo, gobernadores, empresas y demás, a decirle, los dólares que te están prestando a vos, me los tenés que dar a mí. Sí. Es decir, agotó todos los prestamistas y ahora está agotando a los acreedores posibles, a acreedores bis, acreedores fantasma, díganle como quieran, pero que es prestarle a una provincia para que después esos dólares terminen en las cajas del Banco Central y los pueda manejar yo. Sí, y las preguntas siguen porque vos tuviste 2 primeros años donde no tuviste que hacer pagos tan grandes de deuda, sobre todo el año pasado, ¿no? Con el apoyo del Fondo Monetario, que nos daba plata dentro de ese programa. Vos ahora tenés un escenario que es completamente distinto, 2026-2027. Y vos tenés que poner plata, y ellos tienen este argumento de que no se quieren volver a endeudar, o por lo menos, o sea, pagar sí los intereses, o sea, refinanciar el capital, pero pagar los intereses, cosa de no aumentar la deuda neta. Que es medio una encerrona que ellos mismos se pusieron porque en realidad no entran a los mercados financieros internacionales. Pero bueno, ahí está la duda de los bonistas donde dicen, che, ¿y de dónde salen los dólares entonces? Porque vos tenés un boom de importaciones, tenés una balanza de servicio completamente negativa, tenés buenas cosechas, sí, pero ¿alcanzan los dólares? Y ahí de nuevo la pregunta de, bueno, ¿alcanza según qué valor tiene ese dólar, no? Obviamente. Así es. Ya se está empezando a hacer muy lentamente el poroteo para cuando llegue el DNU de la Super CIDE al Congreso. La mayoría de los diputados están de vacaciones, los Sí, senadores también. es cierto. Pero hay alguno que agarró el WhatsApp y empezó a preguntar, che, ¿vos cómo vas a votar? ¿Cómo viene la mano? Sí. Varias cuestiones sobre esto. Es un poroteo que arranca alto. ¿Por qué? Porque tenés a todo el peronismo, tenés a Provincias Unidas y tenés al Frente de Izquierda ya anotados en el rechazo, al menos en la Cámara de Diputados, del DNU de la CIDE. Provincias Unidas va a rechazar. Es lo que están diciendo, efectivamente. Siempre la duda sobre Provincias Unidas es si votan juntos o si si a alguien se les llegan. escapa. Pero Gisela Scaglia, que es la vicegobernadora de Puyaro y que es la presidenta del bloque Provincias Unidas, ya habló en contra del DNU públicamente. Así que ahí arrancas con un poroteo alto de 121 votos en contra de Piso. No están lejos de conseguir los 8 votos que le faltan. Apuestan algunos radicales, siempre es difícil. Y apuestan también algunos ex libertarios, tipo Marcela Pagano, desencantados con la libertad avanzada. En esos 121 votos, ¿están los 3 votos tucumanos y los 3 catamarqueños? Están los 3 votos tucumanos Están y los 3 incluidos votos en la están cuenta. incluidos en la cuenta. Siempre también hay una incógnita respecto de que Milei acaba de cederle a Jalil una mina en Catamarca que la provincia venía reclamando hace años. Así que habrá que ver si eso es pago por la reforma laboral, pago por sostener el DNU, pago por una cosa así y otra no. Pero de todas maneras es interesante ver que la oposición y las organizaciones de la sociedad civil están desplegando una estrategia en varios frentes en contra de este DNU de la CIDE, porque no solamente aparece la intención de juntar los votos en el recinto y rechazarlo en diputados, después hay que ver en el Senado, ¿no? Pues seguimos con la ley que reglamenta los DNU que te obliga a rechazarlo en las 2 cámaras y hoy el Senado está un poco más complicado. Pero además de eso, también ya hay 3 amparos judiciales presentados en contra de este DNU. Uno que presentaron diputados actuales de la coalición cívica del Partido Socialista, otro que presentaron figuras del radicalismo, Ricardo Alfonsín, Federico Storani, Manuel Garrido, y otro que presentó el CELS. El que presentaron los radicales cayó en el juzgado de Martín Cormick, que es el juez que acaba de decir que el protocolo antiprotestas, antipiquetes de Patricia Bullrich es nulo.
lo es ilegal. Así que bueno, tal vez eso nos da la pauta de algo que pueda conceder este juez, y además estas figuras del radicalismo se reservaron a sí mismas la potestad de ir en queja a la Corte Suprema de Justicia vía recurso de per saltum. Tal vez la Corte finalmente termine obligada a pronunciarse sobre alguno de los decretos de Javier Milei. El 7023 lo tiene ahí esperando hace muchísimo tiempo. Está pasando algo en este momento con el DNU de la CIDE, que es el acoso de la CIDE propiamente dicha, además del esquema de trolls y de hostigamiento digital que siempre despliega La Libertad Avanza, en contra de una colega, en contra de Delfina Celicini, del diario La Nación. Con un posteo de la cuenta de la CIDE. Lo tenemos para compartir, lo tenemos en la placa 6, el posteo que hizo la cuenta de X de la agencia de inteligencia, rechazando una nota que publica Delfina, que la publicó en el día de ayer. No es es la placa 6, si yo no estoy mal. Sí, es la placa 6, ahí está. El tuit de la Secretaría de Inteligencia que dice: frente a la nota publicada en el medio de La Nación, que contiene falsedades y busca generar confusión con interpretaciones malintencionadas y falsas, corresponde realizar las siguientes aclaraciones. Y arranca con una línea que es evidentemente la que más les ha molestado de la nota de Delfina Celicini, que es que el decreto corre los límites de lo que puede quedar bajo la lupa de la vigilancia estatal, y van refutando una a una estas cuestiones. La verdad es que el decreto corre los límites de lo que puede quedar bajo la lupa de la vigilancia estatal, habilita que los agentes de la CIDE realicen detenciones sin necesidad ni de una orden judicial, efectivamente rompe un consenso básico de la democracia argentina, como dice la nota de La Nación, habilita acciones de espionaje, sabotaje, interferencia, y demás. Esto está provocando no solo que aparezca un posteo, esto apareció ayer a las 10:30 de la noche, de la propia agencia de inteligencia, sino también que haya un hostigamiento, como siempre, ¿no? Coordinado, diseñado, constante en contra de la colega. Ahí también posteó hace un ratito el diputado nacional Maxi Ferraro, que es uno de los que está accionando judicialmente en contra de este decreto. Hice el comunicado de la CIDE contra la periodista Delfina Celicini de La Nación por publicar información de interés público sobre el DNU de inteligencia. Constituye claramente, ¿no?, un mensaje intimidatorio de enorme gravedad institucional, por más que intenten disfrazarlo de aclaración técnica. Lo publicaron a las 23, entre gallos y medianoche, un apriete explícito, y es efectivamente lo que está sucediendo en este momento. Así que nuestra solidaridad con Delfina, por supuesto. Quiero volver un segundo sobre dos detalles del comunicado de la CIDE, si podemos volver a la placa anterior donde estaba todo el tuit de la CIDE, porque hay dos cuestiones que para mí son muy gráficas acá. En primero, que al poner en primer lugar que lo que les molesta es que se dice que se corren los límites de lo que puede quedar abajo de la lupa de la vigilancia estatal, están de alguna manera reconociendo algo que acá nosotros lo venimos contando desde que se conoció esto la semana pasada. No vi que haya tenido mucha repercusión en otros medios, que ojalá la tenga, que es que este decreto abre la puerta de Palantir y de otras herramientas de vigilancia masiva en la Argentina. Son herramientas que cruzan bases de datos privadas, bases de datos públicas y datos personales de las personas para hacer perfilamientos en vivo, es decir, que te van siguiendo segundo a segundo, donde pueden utilizar la patente de tu auto para saber dónde estás, los reconocimientos faciales de las cámaras también para seguirte, y eso se cruza con tu recibo de sueldo, con el resumen de tu tarjeta, con tu historia clínica si está digitalizada, etcétera, etcétera, etcétera. No es menor el ingreso de estas tecnologías, o por lo menos legalmente a la Argentina, porque me pueden decir quizás lo estaban usando y no lo sabíamos. Y esto se suma si escroleamos un poco al anteúltimo párrafo, donde también confirman, torpemente creo yo, no creo que haya sido su idea, otra sospecha que acá yo manifesté desde un primer momento, que es la cronometración entre ese decreto y el ataque contra Caracas. La que son sincronía. La sincronía, eso, gracias, Manuel. Que no es casualidad que hayan pasado pocos días entre una cosa y la otra. Acá dice, dicen, miren cuánta razón teníamos de darle más poder así, de que a los 2 días pasó lo de Caracas. Yo digo, probablemente, no sé si sabían exactamente qué iba a pasar y cuándo, pero Palantir
es una pata más del proyecto imperial de Estados Unidos. Como lo lo son sus Fuerzas Armadas, como lo son su aparato de poder blando, etcétera, etcétera. Y la verdad es que las herramientas que el gobierno le está dando a la CIDE son herramientas que le está dando a Estados Unidos para que a través de la CIDE controle a la población argentina. Porque en el Plan Nacional de Inteligencia que se aprobó en diciembre y que se filtró antes por el trabajo de Hugo Alconadamón y del equipo editorial de Revista Crisis, el primer ítem del primer capítulo es la alineación estratégica con Estados Unidos e Israel. Es lo primero que dice el Plan Nacional de Inteligencia. Y sabemos que en la Argentina, cuando se habla de alineamiento, significa que los servicios locales están trabajando para un jefe afuera. Entonces, en Caracas son las bombas y los helicópteros, acá es Palantir y es el permiso para que un agente sin identificarse te apunte con un arma y te suba a un vehículo o lo que sea. Pero digo, son dos piezas de un mismo proyecto de control continental de la Casa Blanca. Y la máscara, digamos, socialmente aceptable o el enganche positivo que el gobierno tiene para esto es la promocionada visa para Estados Unidos que la Argentina ya no necesite, que sus ciudadanos ya no necesiten visa para entrar a Estados Unidos, ¿no? Eso tiene que ver con esta situación de coordinar todo tanto. Ellos te gobiernan, tus organismos de inteligencia, tus fuerzas de seguridad. Bueno, entonces ahora sí no te pido visa. Es el meme, ¿no? Exacto. Si Argentina pasa a ser parte de Estados Unidos, entonces no necesitamos visa para entrar. La CIDE responde a Santiago Caputo, ¿no? Sí, de hecho el final del tuit me dio una, viste, dice, gracias por su atención. ¿No? Claro, dice. porque digo, el anterior titular era Sergio Neifer, lo sacaron y pusieron a un contador que se llama Cristian Aguadra, que era contador en la escribanía del padre de Santiago Caputo, de Claudio Caputo. Y lo que me dice gente que conoce ese mundo es que es un especialista en fondos. En hacer que la plata no se sepa dónde va. Además hay otro punto ahí, pero bueno, ya nos quedamos sin tiempo, pero es la contrainteligencia, ¿no? Sí. Que es el área donde reinó Estiuso toda la vida. Totalmente. Y ahora ganó una interna dentro del, no sé si del gobierno, del caputismo, porque hay distintas alas, pero el poder que le dan a contrainteligencia que queda habilitado legalmente en el DNU de la CIDE, así que bueno, esperemos que ya sea la estrategia parlamentaria o la estrategia judicial, de alguna manera alguna de las dos pueda avanzar. Bien, Belén, nos quedan 4 o 5 minutos para que nos cuente un poco cómo está el panorama en el conurbano bonaerense y en la provincia de Buenos Aires. Y mal, porque no te voy a dar buenas noticias. Y nada, estuvimos sin buenas noticias hasta ahora, no vamos a arruinarlo en los últimos minutos. Yo no voy a terminar bien el programa, esa no era mi tarea de hoy. No, bueno, lamentablemente tenemos que anunciar 2 empresas del conurbano bonaerense que están en una situación muy crítica. De hecho, una de ellas anunció el cierre de una planta y la otra envió 65 telegramos de despido. Y no es menor la fecha, ¿no? Entre el 30 y el 31 de diciembre, cuando ya uno está festejando, brindando con los suyos, que te llegue este telegrama. Estamos hablando de 2 empresas. La primera es en Quilmes, Celead Air, es donde mandaron los 65 telegramas. Es una empresa que está a cargo de hacer el packaging de la industria alimenticia y todo lo que es comida, exportación, el envasado al vacío. Bueno, esta empresa está encargada de esta tarea. Tiene 4 plantas dentro de Quilmes que funcionan las 24 horas del día, los 7 días del año. En realidad hay una sola semana donde no trabajan, que es posterior a las fiestas, digamos del 26 de diciembre al 2 de enero, que es justamente la fecha en la que la empresa elige enviar los telegramas, porque no tenías al día siguiente, por más de que fuera feriado, la posibilidad de apersonarte o juntarte con el resto de los trabajadores y ver si fuiste uno o efectivamente fueron 65. Fue elegida la fecha con saña. Venían de un conflicto de mitad de año en adelante donde habían anunciado la merma de una de las 3 plantas porque no estaba funcionando, no le estaba dando ganancia a la empresa. Empezaron a entablar una mesa de negociación con los trabajadores. Algunos son trabajadores de 30 y pico de años que podían entender que si había un buen retiro voluntario, se tomaba y era una especie de jubilación anticipada. Eso se quiso hacer. Se había llegado a una especie de acuerdo porque se habían enviado 97 telegramas y había habido un acuerdo de 45, o sea, es un número alto, pero había un consenso.
El problema es que cuando en la última instancia se tuvo que sentarse las partes a firmar las actas, la empresa cambia las reglas de juego drásticamente, entonces no se firma ningún acuerdo y directamente esto que venía, que el 3 de noviembre se iba a cerrar, termina con los 65 telegramas el 30 de diciembre. ¿Cuál es el problema? Se lo mandaron a trabajadores que tienen lesiones físicas graves producidas dentro del trabajo, trabajadores que tienen familias con hijos con discapacidad, o sea, con una dependencia de un salario mucho tal vez más alta que la de una persona que no tiene una persona con discapacidad. Y para eso vamos a escuchar el tape 7, el testimonio de uno de los trabajadores, porque ahora es el cuarto día que están en asamblea permanente, el cuarto día que están con manifestaciones y marchas y están en la puerta de la empresa de Quilmes. Vamos a escuchar a uno de los trabajadores. ¿Cuánto trabajas en esta empresa? 32 años en esta empresa, dando la sangre y la piel como todos los compañeros. Es increíble lo que hicieron, mandando telegramas el 31, el 30 de diciembre. Es increíble. Trabajamos en la pandemia, todo. Tengo mi hijo discapacitado, mi hijo ahora está con problemas de parálisis en el brazo, problemas del habla y todo. Destruyen la familia. Trabajando como trabajaron, ganando plata durante la pandemia, siguen ganando plata, es impresionante, es increíble. Y ahora nos tienen a todos acá en la calle, así nos pagan a la familia. Yo no lo puedo creer, con 32 años de servicio. Bueno, ahí escuchábamos el testimonio de uno de los trabajadores. Hoy a la 1 del mediodía tienen una asamblea. Habría algunas novedades, vamos a esperar a que ocurran para poder publicarlas. Tenemos también la otra situación en Pilar, que es una empresa que se llama Gepsa Pet Foods, que en realidad se encarga de hacer alimento balanceado para perros y gatos. Ellos lo que hicieron fue anunciar el cierre de la planta en la sede de Pilar. También tienen una sede, por ejemplo, en Córdoba. No hablan todavía de despidos, pero bueno, te están diciendo bajo la persiana, así que la situación también es grave. Y por esta situación va a haber una audiencia la semana que viene, el jueves 15 de enero, entre el ministerio, la empresa y el gremio que engloba a los trabajadores para tratar de encontrar una solución, porque lo único que dijo fue cierro la planta de Pilar, no dio noticias al respecto. Claramente hay una línea que baja el gobierno que permite que los empleadores tomen este tipo de posiciones. Totalmente, totalmente. Acá el Ministerio de Trabajo, detalle no menor, pero digo, es el de la provincia de Buenos Aires, el que está en la situación de Pilar y también el que probablemente tenga una intervención en la empresa de Quilmes. De hecho, en estas negociaciones que yo te contaba, Nico, el Ministerio dio el margen para estas audiencias conciliatorias donde se podía haber llegado a alguna posibilidad de retiro voluntario acordado, pero no terminó así. Ahora, esto se enmarca dentro de un contexto más nacional, que era eso lo que les quería traer, mostrarles, por ejemplo, la placa 2. Estos son estudios que hace la provincia de Buenos Aires a través del ministro de Hacienda, donde se ve la destrucción de unidades productivas por sector económico, ¿no? Lo que es transporte, almacenamiento, el sector inmobiliario, los profesionales, la industria manufacturera. En total, esto te da más de 20.000 empresas que cerraron entre el periodo de noviembre de 2023 a 2025. ¿Sí? Son 2 años enteros y exclusivos de Javier Milei que mostraron más de 20.000 empresas. Es para seguir ampliando, después si querés, Nico, en otro momento cuento un poco más, pero esto tiene que ver con que hasta ahora por lo menos 3 de cada 10 empleos privados se perdieron y son dentro de la provincia de Buenos Aires, que es el 50% de la industria nacional. Así está pegando la crisis. Lo ampliamos la próxima, Belén. Muchísimas gracias a vos, a todo el equipo, a los del otro lado y a ustedes que nos eligen cada mañana a las 7, el pase de la tarde. Quédense en el Destape. Chau, chau. No te quedes con los titulares. Busca la verdad. El Destape 1070. Radio y punto.